acta de la sesión número 70 y 76 quedan a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, el proyecto de ley de origen en moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en materia de quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o la adopción de medidas de control de acceso a calles y pasajes. Y en segundo lugar, un oficio del secretario general de la corporación, mediante el cual comunica que la sala rechazó la solicitud de esta para modificar el horario de sus sesiones ordinarias de los días martes. Eso es todo, presidente. La sala rechazó la solicitud de modificar el horario de los días martes. Sí, tenemos varios. Varios. Ofrezco la palabra. ¿Quién no tiene el proyecto? Voy a consultar, algo le manifesté hace un rato atrás a usted por el horario de la sesión del día lunes. ¿Ya? Presidente, porque usted citó para las 4, cuando normalmente esta comisión sesiona a las 3:30 y ese es el horario más o menos que sesionan todas las comisiones. Las que duran 2 horas empiezan a las 3, las que duran 1 hora y media, que es el caso nuestro, empiezan a las 3:30 porque a las 5 empiezan las otras comisiones. Entonces, hoy día se cita para las 4 y nos deja media hora tarde en las otras sesiones. Entonces, yo no sé por qué ese cambio cuando normalmente nos estábamos reuniendo a las 3:30 en esta comisión. Entonces, yo le pediría que volviéramos al horario normal de las 3:30 para no perjudicar la participación en las otras comisiones. Esta fue una petición del diputado Ojeda, me parece, ¿no? Así es, presidente. No, bueno, está, pero además no hubo objeción ese día que se planteó. Lo estaban todos volando bajo, entonces, ¿por qué? Diputado Morales. Presidente, independientemente de cómo se va a resolver el tema del horario, yo creo que ahí hay que ver cuando se tome el acuerdo de convocar la reunión anterior, de colocarnos todos de acuerdo cuál es el mejor horario. No sé. O sea, si es a las 3:30 o a las 5. No. Porque para que coincida con los horarios de las demás comisiones. Sí, pero hoy día no nos vamos a colocar de acuerdo en el Le horario. propongo mañana, lo ponemos en tabla, sí. al inicio, en varios, y lo resolvemos mañana con la presencia de la mayoría allá en Valparaíso. Exactamente. Eso sea más conveniente. Presidente. Tiene la palabra Sí. el diputado Morales. Con respecto a cómo vamos a llevar a cabo, vamos a seguir viendo el articulado de este proyecto en relación si no hay una nueva noticia o si no hay novedades con respecto a cómo el Ejecutivo está llevando estas conversaciones que se dicen que deberían existir para poder salvar algunas situaciones que le incomoda y que le inquieta a los CORE. Entonces, si usted nos pudiera informar si tiene más información con respecto a aquello, porque si no, encuentro que si no está salvado eso, ¿para qué seguir avanzando en una cosa La información que yo tengo es que en principio el Ejecutivo se estaría allanando a buscar un punto intermedio, que es lo que se había propuesto, ¿no es cierto?, que no fuera la glosa completa del intendente, sino que tampoco cayéramos en la situación de proyecto a proyecto y que pudiera ser un poco las propuestas que se habían planteado en la vez anterior. Entonces, si yo tengo esa información ya oficial hoy día en la noche, lo más probable es que mañana, como habíamos previsto, no votemos el tema y continuemos el articulado como lo hemos venido tratando, ¿no es cierto? Y una vez resuelta la solución, lo votamos inmediatamente y seguimos lo que hemos avanzado. No, de todas maneras. O para cuando esté el tema resuelto. De todas maneras, pero yo creo que va a ser ya en el breve plazo. Creo que eso ya está en antecedente de la Presidenta de la República, la propuesta que hay está trabajada por la Subsecretaría, por el Ministerio del Interior. Entonces, es un punto que deberíamos tener resuelto pronto. Presidente, y usted que tiene información directa del gobierno, ¿sabe en qué está el proyecto de elección de intendentes? Si es que se ha avanzado en algo, se ha llegado a algún acuerdo, porque la verdad es que yo hace ya varios días que no sé si ha pasado alguna cosa, digamos, en el sentido de que, porque este proyecto claramente depende, está muy ligado al otro, entonces nosotros a lo mejor terminamos este proyecto, pero tenemos que tener claro si el intendente se va a elegir o no se va a elegir, porque si no es muy distinto el proyecto. Los partidos políticos tienen la presión de la Presidenta de la República, que tomó la decisión de que esto se tiene que votar, que tiene que haber elección de intendente el 2017, ¿ya? Y los partidos en la ingeniería electoral
están en eso buscando la fórmula y yo creo que va a prevalecer la presión de la presidenta, la decisión de la presidenta, de que se haga. Esa es la información que yo tengo. Bien. Ahora sí que... ¿ah? Prefiero verlo mañana en Valparaíso. Bien, ahora sí entramos al tema que nos convoca. Vamos a empezar a volver así tal como está. Incluso aquí puede haber un problema de... No importa. Que ocurra lo que tiene que ocurrir, ¿no? Lógico. Yo creo que eso es lo que nos anima a todos. O sea, uno no puede paralizar porque no están todos presentes. ¿Sí? Aquí, democráticamente, las cosas son como son. ¿No es cierto? Sí. A un número razonable de coros. Yo no sé cuántos cores habrán, pero un número... ¿Ah? Y yo pido que se establezca la identidad porque estamos con problemas de... Va a pasar una hoja de... ¿Ah? Claro. Ahora hay gallos que vienen de afuera, así que vienen de Temuco. No debe haber nada más frustrante. No debe haber nada más frustrante que venir de Temuco y no ser recibido, por lo menos. Que entren todos los que puedan. Y borre por favor la palabra gallo, diga señor, caballero. Que pasen todos los señores. Quedamos en la página 142. 44, sí. En el artículo 64, me parece. Se votó el 64. ¿Se votó el 64? Corresponde el 67. ¿El 67? Entonces estamos en la 144. Página 144 del comparado, artículo 67 del mismo texto. No hay... Bien, estamos entonces en la página 144 del comparado, específicamente en el artículo 67. Está el texto vigente del artículo 67, está la propuesta del Senado que deroga el artículo 67 y deroga el artículo 67 en el texto propuesto por el Ejecutivo. Ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre este punto. Gracias, presidente, por su intermedio. La derogación del artículo 67 obedece a que es el artículo que primariamente se identifica como el artículo que hace la transferencia de competencias. Y ese artículo que establece un procedimiento termina siempre en una iniciativa de ley, que es lo que se modifica con el artículo 114 de la Constitución y que se plantea en el nuevo procedimiento del artículo 21 bis, ter, quater, etcétera, que ya la Comisión ha aprobado. Ofrezco la palabra. Está claro, ¿no es cierto? Entonces lo damos. ¿Toma una votación nominal? Sí, me faltan varios. Don Germán Beck. ¿A favor de la derogación? A favor de la derogación. Don Bernardo Vélez. Don Sergio Gabón. Don Rodrigo González. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Y usted, presidente. A favor. Aprobado por unanimidad la derogación del 67. Aprobado la derogación del artículo 67. Texto del Senado. Esto del artículo 38, ¿vale? ¿Qué pasó con eso? Es... Diputado Gabón. Presidente, dado que tenemos la presencia de varios consejeros regionales, sería interesante que pudiésemos explicar un poco el procedimiento que tenemos respecto de la discusión del articulado y cuál va a ser los pasos a seguir, de tal manera que también estén al tanto y no estén esperando una discusión que probablemente no se va a producir ahora. Entonces,
para que estén perfectamente informados de cómo vamos a proceder y qué va a pasar mañana y todo eso, presidente, me gustaría que lo pudiera hacer. Muy bien. Le damos la bienvenida a los consejeros regionales, algunos vienen de bastante lejos. Les vamos a pedir que hagan el listado con su carnet de identidad porque a mí me hizo aparecer esta situación en la tercera, porque tenemos dos procedimientos, que son las etapas de audiencia, y luego en esta etapa no corresponde la presencia gremial. Y para ese efecto pasa por lobby, y uno lo ingresa a la comisión como lobby, ley de lobby, pero no puede haber presencia sin que sepamos quién está presente. ¿Ya? Y eso ha ocurrido, y entonces estoy en el ranking de los 14 diputados en la tercera el día domingo por no acatar la ley de lobby. ¿Ya? Así que les pedimos eso, le damos la bienvenida, y todos los que estamos en esta mesa tenemos la más profunda convicción de que siempre es posible buscar un punto intermedio cuando se producen extremos de posiciones extremas. De tal forma que por lo menos mi posición es agotar todas las posibilidades que sé que se están dando, abriendo, buscando, y mañana, si es necesario, suspender la decisión de votar el artículo mañana, restándole posibilidad al acuerdo. Nosotros vamos a seguir avanzando en el articulado que tenemos aquí hasta que lleguemos a un punto de solución, ¿no es cierto? Cuando esté agotado eso y nos digan ya oficialmente no, procederemos cada uno a votar ante ustedes como corresponde. Eso es para que estén tranquilos, porque nos interesa efectivamente que salga una buena ley para el país y que también le respete la dignidad a ustedes, así como nosotros los diputados exigimos que se nos respete nuestro desempeño. Eso es. Bien, continúes, abogado. Presidente, pasamos a la página 145 del comparado. Hay el numeral 36 del Senado y el del Ejecutivo son prácticamente iguales. Se trata de intercalar a continuación del actual artículo 67 que se deroga el epígrafe de las divisiones del gobierno regional. Y a mano derecha hay una indicación y a continuación hay otras en idéntico sentido para reemplazar división por direcciones respecto a la estructura organizacional del gobierno regional. El texto del Ejecutivo del 68 que viene a continuación difiere del texto propuesto por el Senado, de manera que habría que votar esa propuesta. ¿Votamos la propuesta del Ejecutivo? Sí, y sí. damos al tiro la del Senado, ¿o la del Senado? No, la del Ejecutivo porque repasa a la del Senado y las indicaciones que son todas en el sentido de reemplazar división por dirección. Y después el Ejecutivo incorpora también al pie de la página 145 otra indicación. Pero primero la palabra. Ok. Tiene la palabra. Consulta al secretario. ¿La indicación del Ejecutivo viene con dirección? Viene con división. Son las indicaciones Ya. fundamentales que proponen reemplazar división. Vamos a dar la Entonces, palabra al Ejecutivo sería para bueno escuchar al explicar, Ejecutivo. sí, para explicar el sentido que para el gobierno tiene la palabra división. A ver, nosotros en términos del Ejecutivo tomamos la división manteniendo la historia ya de los gobiernos regionales en sus servicios administrativos, que tiene 3 divisiones. Pero eso emana de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, en el artículo 24, en la cual establece la organización de los ministerios y subsecretarías, pero como los gobiernos regionales no están identificados, se asume división y departamentos, como se hace en la Ley de plantas del gobierno regional. Ahora, si fuera en servicios, cosa que no es el servicio público en términos de la prestación de un bien y servicio en forma continua, se le denomina por la Ley de Bases direcciones y subdirecciones. El Ejecutivo entiende que el gobierno regional tiene una estructura similar a la de un ministerio subsecretaría en términos de la asignación, generación, formulación de políticas públicas, por lo tanto se mantendría lo de las divisiones y departamentos, haciéndolo como ya está aprobado en la ley de planta de los gobiernos regionales. ¿La palabra sobre este punto? A mí, perdón, presidente, a mí me queda claro la posición que tiene el Ejecutivo con respecto al tema de mantener la palabra división, que está de acuerdo a lo que hoy día está sucediendo en la realidad. Entonces, no sé si hay alguien que pudiera defender el tema de dirección, sino para votarlo, ¿no? Una de las indicaciones es mía,
¿ya?, que sostiene la necesidad de modificar la palabra, cambiar la palabra división por dirección. En una división pueden haber tantas direcciones como sea necesario. En una división puede haber la dirección de finanzas, por ejemplo, ¿ya?, la dirección de recursos humanos. Es decir, claramente está demostrado en todo el tema de la administración pública que una división que tiene un conjunto de responsabilidades le echan tanto adentro que al final el tipo no termina respondiendo por temas específicos. Una gestión moderna tiene un conjunto de direcciones. De hecho, por ejemplo, en el tema de la ley orgánica, de los cambios a la ley municipal, se plantea la urgente necesidad de un director de emergencia, ¿ya? En algunos lugares hay un jefe de emergencia que puede ser un auxiliar, un técnico. Una dirección tiene grado, como se creó la dirección de seguridad ciudadana en las comunas, la dirección de emergencia es necesaria. Hay otros que plantean la necesidad de las direcciones de medio ambiental en las comunas por la cantidad enorme y creciente de conflictos ambientales, como el caso Valdivia, como el caso de la greda en Puchuncaví, como el caso del derrame de petróleo en la bahía de Quintero. Es decir, existe la necesidad de la creación, de pensar, ¿no es cierto?, verdaderamente una estructura orgánica de la gestión municipal, de la gestión regional. Por lo tanto, esa es la propuesta, por lo menos la que a mí me hizo llevar a esta propuesta, que coincide con los argumentos del diputado Aguiló, del diputado Farías, que se entre otros. Entonces, en todo caso, a votación no tengo problema, pero no la voy a retirar. Diputado Gaona. Sí, yo quisiera, por su intermedio, presidente, consultar al Ejecutivo si hay una estructura normada respecto a estos temas, si efectivamente las direcciones, divisiones, jefatura, en fin, están estructuradas por una ley, hay un reglamento que las norma, o simplemente ha sido una situación que se ha ido dando en el tiempo. O sea, esa consulta quisiera hacer al Ejecutivo, porque a lo mejor esta es una oportunidad para ordenar esto, pero habría que no solo mirar esta legislación, sino que habría que mirarla todo en su conjunto para tener una cuestión bastante más armónica y no tener cuestiones distintas o partir solo por un proyecto de ley, que es en este caso. Entonces, esa es mi consulta para el Ejecutivo. Diputado Ojeda, tiene la palabra. No tengo tan claras las diferencias, pero a mí me gustaría que el Ejecutivo explicitara más concretamente el concepto de división y la coherencia que tendría con el proyecto en general. Porque aquí estamos hablando de la división, una cosa macro, más grande, de acuerdo con lo sostenido, y dirección, que son más parciales. Me gustaría saber si división es en general, cuál es el género y cuál es la especie, si la dirección o la división. O si se coloca dirección, esto parecería no armónico con el contexto del proyecto mismo. Me gustaría saber esa parte. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me permite? Solamente antes de darle la palabra. La idea de la propuesta de la palabra división, insisto en eso, tiene que ver que un jefe de división que es amplio, que tiene un conjunto de prerrogativas y responsabilidades, ¿ya?, ¿en quién deriva o a quién se dirigen los consejeros regionales o las autoridades locales o las autoridades de carabineros en un caso de catástrofe en la emergencia? Entonces nosotros decimos que es necesario, al margen de la discusión que se está dando en el tema de la ONEMI, que exista una dirección de emergencia que responda al quien uno sabe que esa es la persona responsable y no que el jefe de la división puede diluir. El segundo fundamento, una dirección tiene definido por ley las funciones, las atribuciones, las prerrogativas y las responsabilidades, ¿ya? Y también tiene una jerarquía, fija un escalafón, fija un grado, fija una responsabilidad. Lo que no es así cuando la persona queda al arbitrio, sí puede ser. Le señalo el caso que conozco, que usted va a una comuna y dice, el encargado de emergencia puede ser un técnico a cargo de las media agua y la colchoneta. En un municipio mucho más desarrollado es un profesional que entiende que tiene ciertas capacidades y atribuciones, puede articular a las policías en caso de emergencia, a los bomberos, qué sé yo, convoca a los comerciantes, en fin. Entonces, eso hay que ordenarlo a nivel regional. También hay que ordenarlo a nivel municipal, pero hay que ordenarlo esencialmente a nivel regional, por lo menos que defina cuáles son las áreas fundamentales en las cuales debiera existir una dirección. Si el argumento del Ejecutivo nos convence de que el jefe de la división es el que concentra la plenitud de las responsabilidades, la plenitud de la parte operativa, fantástico. Pero a mí, por lo menos, el texto como está redactado no me convence, por eso que
plantee la indicación. Oficial, le ofrezco la palabra. Presidente, a ver, los gobiernos regionales de su creación, junto con la ley orgánica, se estableció la ley de planta. En la ley de planta se crearon las divisiones, que ya venían en el artículo 68, 2 divisiones y una que se planteó en el 2005. Entonces se establecen las divisiones, en este caso la división de análisis y control de gestión, la división de administración y finanzas y la división de planificación innominada, que ahora se nomina. Pero además, debajo, en términos jerárquicos de la división, están los jefes de departamento. También están identificados en la ley de planta de los gobiernos regionales. Ahora, los jefes de departamento están innominados, dado que, de acuerdo al artículo 27 de esta misma ley, establece que la organización de los gobiernos regionales bajo las jefaturas de división las aprueba a propuesta del intendente en los consejos regionales. Entonces, el conjunto de funciones identificadas claramente es una atribución que es del intendente a propuesta del Consejo Regional y su aprobación por parte del Consejo Regional. Ahora, en términos generales, las divisiones y establece sus funciones, como por ejemplo la división de planificación y desarrollo regional, establece que debe hacer el plan regional de ordenamiento territorial, que es una modificación. Entonces, establece claramente cuáles son las funciones, pero la estructura jerárquica inferior es el departamento y existe en la ley de planta los departamentos, como también en este proyecto de ley se crea el Departamento de Auditoría Interna, el cual se nombra un jefe de departamento. Por lo tanto, está identificado cuáles son las estructuras jerárquicas. Ahora, la misma Ley de Base de Administración General del Estado establece dos formas, una, ministerios, subsecretarías, y otra, las de servicios, que es la de prestación de bienes. Y en las de servicios establece que deben generarse las direcciones a cargo de un director, las subdirecciones a cargo de, obviamente, de una repartición como subdirección de recursos humanos, finanzas, etcétera, y después unidades. Y esa, al revés, gobiernos regionales toman la estructura ministerial subsecretaría y la de los municipios toman la estructura de servicios, dado que en la época que se crearon o se reorganizaron los municipios se establecía que era un servicio público antes de la democratización de los alcaldes. Por eso tomaron las estructuras de direcciones, dado que era para la prestación de bienes y servicios a la comunidad local. Entonces, esa es la diferencia, pero desde el año 92 de la creación se establece la ley, las divisiones. Bien. El diputado Becker. Presidente, la verdad es que la explicación del Ejecutivo a mí me satisface. Yo creo que para que ser coherente con las plantas como están actualmente en el gobierno regional, es mejor la palabra división. Ahora, este artículo 68 crea varias divisiones adicionales a las que ya habían. Una división de presupuesto, una división de fomento e industria, una división de infraestructura y transporte, una división de desarrollo social y humano. Y el tema, la pregunta es para el Ejecutivo, en el tema de la auditoría, ¿por qué no se crea una división de auditoría interna similar a lo que se hace en la dirección de control, por ejemplo, municipal? De modo que haya un director o una división de auditoría dentro del gobierno regional al cual los consejeros también puedan recurrir cuando fiscalizan, etcétera. No sé dónde está el tema de la auditoría dentro de los gobiernos regionales. La auditoría se crea un departamento, hoy día existe a través de una política ya que lleva varios años de la incorporación de profesionales para que hagan la auditoría interna al interior del Servicio Administrativo de Gobierno Regional. Pero en esta oportunidad se crea el Departamento de Auditoría Interna. Ese Departamento de Auditoría está asociado a las jefaturas de división de Administración y Finanzas. Diputado González. Presidente, este punto es un punto muy importante porque justamente dentro del debate y de muchas de las razones explícitas y a veces no explícitas que se dan sobre algunas medidas que se han tomado en relación con este proyecto de ley, dice en relación con los temas de fiscalización al interior de los consejos regionales y la existencia de una entidad que asegure el control y asegure una buena gestión es muy importante. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer al Ejecutivo es si ese departamento de auditoría es un departamento que tiene autonomía, que tiene, digamos, las capacidades como para ejercer efectivamente control, o bien es un departamento como otros dependientes de la estructura jerárquica del servicio y por lo tanto sometido, digamos, a las orientaciones, instrucciones y órdenes que puedan emitir de la autoridad superior.
Yo estimo que si así fuera, deberíamos estudiar, y le hago la solicitud al Ejecutivo, que podamos estudiar, porque hay algunas indicaciones que se presentaron, yo mismo presenté una indicación en este sentido, de que creemos en los consejos regionales y en los gobiernos regionales, entidades que tengan la suficiente autonomía para ejercer las labores de control, fiscalización y mejoramiento de gestión. De tal manera, digamos, de que no se pueda de ningún modo afectar la entidad de estos órganos, arguyendo que hay o pudieran haber problemas de acciones de carácter anómalo, irregulares en los gobiernos regionales, y con esto, digamos, coartarle o cercenarle, digamos, las facultades que estos órganos debieran tener. Sí, yo me gustaría que el Ejecutivo nos aclarara esta suerte de subordinación que aparentemente, según la redacción del articulado, tendría la unidad de auditoría interna respecto de la División de Administración y Finanzas, porque en estricto rigor no podría haber una subordinación, porque en la actualidad la auditoría interna de los gobiernos regionales tiene una dependencia técnica, por decirlo de alguna manera, de la Contraloría Regional. Entonces, o por lo menos así se opera. Entonces, si es una auditoría interna, debiera ser una unidad bastante independiente de las divisiones, porque precisamente quienes serían los auditados serían precisamente estas divisiones, entonces no podría haber una subordinación. Y es más bien una relación mucho más directa con la Contraloría General y quizás con una división de auditoría del nivel central, como opera hoy día actualmente. Entonces eso me gustaría que me aclarara el Ejecutivo. Tiene la palabra. Presidente, el departamento, como está concebido en el proyecto de ley, obedece al nivel de auditoría interna que se establece al interior de los procedimientos de control sobre los planes, políticas, proyectos y programas de la institución. No tiene, como dice el diputado Gaona, relación funcional como sí lo tendría, por ejemplo, la directora de control en el municipio. En este caso no, es solamente al interior del servicio administrativo. Bien. Vamos a tomar en votación el epígrafe del párrafo segundo, el articulado que sustituye el 68 y las indicaciones en su conjunto. Bien. El número 36, página 146. Primero pueden votar las indicaciones para saber. Porque, sí, ¿Primero la indicación? porque se refieren a varias letras, digamos, del artículo 68 y el mismo epígrafe. Entonces, puede votar, someter a votación en la sustitución de división por dirección, que son 4 indicaciones idénticas. Entonces votamos las indicaciones. Sí. Vamos. Divisiones por direcciones. Sí. Son 4 indicaciones. Las 4. Sí. Vamos a tomar la votación. Sí, en votación entonces la indicación, las 4 indicaciones que se pueden resumirse en una, que cambian división por dirección, en el epígrafe del título del párrafo y en el artículo 68. A retirarlo. En 3 indicaciones. Sí, por supuesto. Vamos a las Queda 3 la de indicaciones. don Ramón Farías, la de don Presidente, Claudio Lagá, y otra de don Ramón Farías. Entonces, votación. En votación. Don Sergio Aguiló.
Don Germán Beck. Don Bernardo Berger. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gao. Don Rodrigo González. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Presidente. A favor. Don Sergio. En contra. No la retiró. Si la retiró, se convenció con el argumento del Ejecutivo, entonces. No, Sí. no, está bien. Sí. ¿Votó en contra? Sí, la retiró. En Votó contra, en contra. sí. Muy bien. Está muy bien, muy claro. A continuación, presidente, entonces se votaría el epígrafe. número, sí, el epígrafe, el número 30, que intercala a continuación del actual artículo 67, el epígrafe párrafo segundo de las divisiones que haría entonces. Don Sergio Aguiló. El epígrafe del nuevo párrafo segundo. Página 145, número 36. No, no se puede retirar, la votamos. Sí. Sí, yo creo que se entiende por lo mismo acuerdo. ¿Habría Sí, acuerdo? Son idénticas, se entiende rechazadas las tres. Ok. Sí. Entonces, en votación el epígrafe, Sí. el texto del Ejecutivo. Don Sergio. Solamente el epígrafe. A continuación el artículo 68, que tiene otra discusión. Don Sergio Aguiló. Don Germán Beck. Don Bernardo Berger. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. Don Rodrigo González. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Presidente. A favor. 10. Aprobado por unanimidad. Sí, está don Bernardo Berger está pidiendo. Tiene la palabra, don diputado. Muchas gracias. Por su intermedio, saludar al señor subsecretario que está presente en la sesión. Señor presidente, estimados colegas, yo realmente tengo una duda de lo que se estaba comentando recientemente y que lo plantearon varios colegas acá en torno al rango, al estatus que debe tener una Contraloría Interna de los gobiernos regionales. Yo creo que esta es la oportunidad para poder haber creado algo similar a una división, porque hoy día es un organismo que está dentro de la estructura organizacional, por supuesto, pero depende de. Entonces, se supone que con el devenir del tiempo, de los años, ¿verdad?, una vez que esto empiece a funcionar, se van a manejar también mucho más recursos económicos o financieros, ¿verdad?, que se van a tener que disponer y que van a tener que de alguna forma realizarse las revisiones, los controles y todo lo que es, especialmente las auditorías preventivas, ¿verdad?, que pueden hacer un organismo de esta naturaleza o estas características y que tenga autonomía y que tenga independencia para poder actuar. Porque hoy día, tal como está puesto acá, ¿no es cierto?, en el proyecto, en el artículo que estamos ahora revisando, aparece como dependiente de.
Entonces, yo creo que debiera tener un rango, un estatus, digamos, de una división, como se comentaba acá, similar a lo que existe hoy día en la estructura organizacional de las municipalidades, que también son una dirección, así como existe la dirección de aseo y ornato, la dirección de obras municipales, el administrador municipal y todas las otras direcciones. Esta Contraloría Interna también debería tener el rango de una división. Subsecretario. Buenas tardes, le damos la bienvenida y tiene la palabra. Vamos a escuchar al diputado González mientras usted tiene la palabra, diputado González. Presidente, tal como lo señalé anteriormente, yo concuerdo con la propuesta que ha hecho el diputado Berger en el sentido que este tema del control, la fiscalización y todo lo que se refiere a mejoramiento de gestión en los gobiernos regionales es decisivo ahora y especialmente mañana cuando los gobiernos regionales estén más constituidos y tengan efectivamente sean parte de un sistema de país descentralizado, unitario pero descentralizado. Pero tengo una observación en relación con la propuesta, porque no hace diferencia cualitativa la distinción entre un departamento y una división. Una división es igualmente dependiente del sistema jerárquico del organismo rector del gobierno regional. La Contraloría que estamos pidiendo, y creo que es la intención de lo que plantea también el diputado Berger cuando se refiere a autonomía e independencia de este organismo, es un órgano de control semejante, como lo decía el diputado Gaona, al que tienen los municipios, que tengan independencia del poder ejecutivo de gobierno y que, por lo tanto, respondan frente a la Contraloría General de la República o a otro órgano, de tal manera, digamos, de que garantice la total ecuanimidad, la independencia, una forma que le dé las mayores garantías de buena ejecución y de transparencia a los gobiernos regionales. Y por lo tanto, la pregunta la sigo manteniendo al subsecretario en el sentido si habría disposición a que, digamos, pudiéramos introducir una modificación en el sentido de crear un órgano contralor de esas características en este proyecto, porque sin duda ello depende de la voluntad del Ejecutivo. Tiene la palabra, subsecretario. Buenas tardes, presidente, por su intermedio. La verdad es que es una propuesta atractiva la que se plantea. Nosotros tenemos, nos parece interesante, digamos, la discusión, pero claramente la generación de una institucionalidad dentro del gobierno regional, digamos, que reporte una estructura como son el caso las divisiones, requeriría de un mayor análisis, especialmente si ésta tuviese algún grado de dependencia de la Contraloría, como se ha planteado, digamos. Porque claramente habría que conversar también con el órgano contralor, ver cómo se podría estipular una característica, una institucionalidad de esa manera. Probablemente habría que hacer incluso alguna modificación a la ley orgánica de la Contraloría, no lo sé, y por tanto requeriría de un estudio mayor. Nosotros estamos disponibles para hacer el estudio si así se quiere, digamos, y dejamos el punto pendiente para otra sesión. Una cambio presidente, no se trata de independencia de la Contraloría, se trata de una vinculación con la Contraloría semejante a la que se tiene, digamos, en el caso de los municipios. Presidente, ¿le parece si ese aspecto del articulado lo dejamos pendiente para que el Ejecutivo nos traiga una propuesta en función de que no quede bajo la subordinación de la División de Administración y Finanzas, sino que de alguna fórmula, y tampoco dependiendo de la Contraloría, sí coordinándose, como dice el diputado González? No sé si eso para poder avanzar con lo demás, y eso lo dejamos pendiente. Presidente, por su intermedio, la estructura de las divisiones ya no plantean el auditor interno, sino está planteado en la modificación de la ley de planta de los gobiernos regionales. Se crea el cargo de auditor interno. Entonces, lo que plantea el subsecretario es que discutamos ese, pero que no está asociado a la definición actual del 68. Hoy día los directores de control de los municipios tienen una relación
jerárquica técnica con la Contraloría, que es muy importante, ¿ya? Y cuando se discuta la ley de financiamiento regional, lo que esperamos que el Ejecutivo lo impulse, pero tenemos que preocuparnos de que en los presupuestos el gobierno regional, el Consejo Regional, pueda tener recursos para contratar auditorías externas, ¿no es cierto?, cuando ellos estimen necesario. Que hoy día también está eso, los consejos tienen la facultad de contratar auditorías externas cuando ellos lo estiman necesario, y los recursos tienen que estar provistos para eso. Cuando se discuta, esa va a ser la madre de todas las batallas, ahí nos tenemos que preocupar de que esos recursos estén disponibles. Bien, vamos entonces, salvo este artículo, ¿no es cierto?, el resto lo sometemos a votación. Diputado Gaona y luego el subsecretario. No, solo para marcar el punto, yo no tengo tan claro, sin perjuicio de las potenciales facultades que puede tener un Consejo Regional para contratar autoridad externa, pero a mí me parece que es la Contraloría General de la República en sus divisiones regionales quienes tienen que encargarse de auditar a las instituciones del Estado. Entonces, agregar costos adicionales en auditorías externas que además probablemente tengan que ser desarrolladas por otro tipo de agentes, no necesariamente los que tienen la expertise del control administrativo de los procedimientos que se realizan en un gobierno regional, no sé, solo va a marcar el punto nomás, no me queda tan claro que, sin perjuicio que puedan tener la facultad, pero para auditar, me parece a mí que es la Contraloría el órgano llamado a auditar a los gobiernos regionales. Estoy de acuerdo con ese punto, pero no deja de ser necesario el inicio de una conversación respecto a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Yo traigo dos temas a colación como ejemplo. En la quinta región se produce un dictamen que da lugar a una interpretación sobre la aplicación del famoso bono SAE. Ese conflicto, que terminó una huelga de 6 meses en la quinta región, derivó en un desembolso estatal de 41.000 millones para resolver el conflicto del bono SAE muy largo en Chile. Un dictamen en la séptima región sobre el tema del incremento previsional, cuyo decreto era originado para resarcir el eventual deterioro de ingresos líquidos para los trabajadores de la salud del año 81, dio lugar a un desorden interpretativo en todo Chile que sobrepasa los 150.000 millones hoy día y que tiene absolutamente quebrantado el Estado de Derecho. Hay municipios que no lo pagan, otros que lo siguen pagando, otros que están en juicio y otros que están en juicio de cuenta. Así que, con todo el respeto que me merece a mí el rol de la Contraloría, yo creo que el análisis sobre la ley orgánica de la Contraloría hoy día es una urgencia real. Por lo menos doy esos dos ejemplos, podría dar muchos más. ¿Ya? De polemizar, yo de acuerdo con usted perfectamente, pero me parece a mí que todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es fortalecer el rol de la Contraloría, y corregir las cosas que hay que corregir, y en aquella discrepancia en que hay entre los órganos administrativos de la función pública y la Contraloría están los tribunales de justicia. Pero no sé qué tan, porque así como yo contrato una auditoría externa que puede decir una cosa, puedo contratar otra que puede decir otra. Me parece a mí que lo comprendo y participo de lo que usted señala respecto del fortalecimiento del rol de la Contraloría, pero no estoy muy de acuerdo con que tengamos que recurrir a asesorías externas, salvo que sean de procedimiento, de cosas que podrían ser desde la perspectiva de la gestión, pero del control me parece que tiene que ser la Contraloría. Y lo que deberíamos hacer es corregir o mejorar o fortalecer la Contraloría, pero no restarle relevancia a lo que puede decir la Contraloría respecto de asesorías que hayan auditorías externas. Eso nomás. Okay. Diputado Baker, tiene la palabra. A ver, yo tengo una opinión distinta en el tema de la Contraloría. Yo creo que aunque fortalezcamos el rol, ese tipo de errores se pueden seguir cometiendo igual, porque la verdad que hubo, y no solo esos dos, sino que hay muchos más que se pueden contar. Pero bueno, yo creo que no tenemos que enredarnos más, presidente, que son varias cosas. La Contraloría siempre va a tener la potestad de auditar los gobiernos regionales. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es crear una figura similar al director de control municipal que exista dentro de los gobiernos regionales para que pueda auditar permanentemente las inversiones y estar al día y de tener al día al Consejo Regional y que los procedimientos, la verdad que es muy útil. Y por otro lado, si el Consejo Regional o el Intendente decide hacer una auditoría externa para un tema puntual, donde tiene que contratar especialistas en algún tema, me parece que hay que dejar abierta esa puerta. Eso no, presidente. Entonces vamos a votar el artículo. Sí.
Presidente, por su intermedio, la atribución del Consejo Regional de solicitar auditoría financiera al Gobierno regional ya está aprobada. Está aprobado. Sí, claro. Fantástico. Bien, entonces vamos letra por letra del artículo 68 y postergaríamos el punto en cuestión hasta una propuesta novedosa del Gobierno del país. Vamos, letra por letra. Presidente, entonces, ¿qué le parece si se somete a votación el artículo 68, su encabezamiento y la letra A, que además tiene una indicación del Ejecutivo en la cuarta columna, para incluir el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, o en la quinta línea? ¿No se ha votado el 68? Vamos a ir letra por letra y muy dejamos, ¿no es cierto?, la letra correspondiente al tema que hemos estado tratando hasta la idea de novedosa. La letra A con la indicación. Presidente, en relación con las otras letras no hay indicaciones, así que lo podríamos votar. hay una del Ejecutivo. La página 147 hay más indicaciones y después en la 148. Sí. Y en la Está la diputada 140. Chicardini y usted mismo, Nueve. diputado, si no lo recuerde. Vaya a la página 147. Vamos. Hay como 5 indicaciones. No, letra A. Artículo 68, letra A, no sé si la... Sí, vamos. Con la Una votación. letra A. Con la indicación del Ejecutivo. Con la indicación del Ejecutivo. Bien, bien. Don Sergio Aguilo. Por favor. No faltaba más. Don Germán Beck. A favor. Don Bernardo Beck. A favor. Don Marcelo Chávez. Ahí está. Don Marcelo Chávez. Artículo 68, letra A. ¿Se entiende? Ya. Don Sergio Gaona. A favor. Don Rodrigo González. A favor. Don Celso Morales. A favor. Don Sergio Gil. A favor. Don David Sandoval. Presidente. A favor. 9 a favor y una abstención. Aprobado la letra A con la indicación del Ejecutivo y nos vamos a la letra B. Sí, Ya. si les parece, ¿De acuerdo? con la votación anterior incorporamos la a favor. Si les parece, Sí. Pero ¿parece? no sé si don No, Marcelo la incorporamos a favor. Ya. Aprobada la letra B. Sería por Letra unanimidad C, por entonces unanimidad. letra A. Nos vamos a la letra D. Presidente, Tiene la palabra el diputado González. yo retiro mi indicación Muy bien, sobre eso. muy bien. Pero no puede porque está la diputada Chicardini con bueno. usted. Así que vamos a votar la letra y La letra D con la indicación Con la de indicación. Daniela Sicarrosa, que agrega la locución tecnológica. No, ¿separada? Como bien. Ya, votemos Bueno, la la indicación indicación primero. Votemos la indicación primero. Diputado Sandoval. Presidente, solamente, esta es una división nueva que se crea, ¿no es cierto?, dentro de las 3 nuevas que se crean en la estructura del gobierno regional. Yo creo que aquí, en realidad, solamente poner de relieve, presidente, de que estamos frente a una situación que me da la impresión a mí que recién venimos con el subsecretario de un seminario de descentralización que se hizo en Coyhaique, de los cuales varios consejeros que están aquí incluso estuvieron presentes allá en Coyhaique. Cuando uno habla del territorio, cuando uno habla del desarrollo, presidente, uno se encuentra precisamente aquí con una gran falencia de los gobiernos regionales en materia de la promoción, precisamente, en mi opinión, de 2 aspectos que son sustantivos. Uno, y que me parece muy bien que se cree la división respecto del desarrollo social, que incluso hicimos sendas presentaciones nosotros en su oportunidad de indicaciones respecto de la relevancia de que siga siendo, ¿no es cierto?, los temas de pobreza, los temas de desarrollo productivo, elementos sustantivos en la gestión de los gobiernos regionales. Y esto fundamentalmente, presidente, porque la tendencia de los gobiernos regionales, y lo comentábamos en este seminario también, de que el intendente muchas veces le interesa más informar de que se han gastado el 100% de los recursos, pero no de la calidad o de la oportunidad de la inversión que se realiza. Y nos encontramos con muchos ejemplos, ¿verdad?,
algunos emblemáticos como las famosas banderas del Bicentenario, que unos querían, otros no querían, ¿verdad? O proyectos de alcantarillados, como el caso de la comuna de O'Higgins, que yo me alegro que le hagan el alcantarillado, pero que las calles están pavimentadas, o que se están haciendo costaneras de altos costos. También yo creo que hay que preocuparse de lo que dice relación con este énfasis en materia de la atracción de inversiones, particularmente el efecto que esto tiene en las regiones, presidente. Si uno ve el despliegue, ¿no es cierto?, de la actividad económica, Palena, Aysén, Magallanes, aporta menos del 2% al Producto Interno Bruto, menos del 2%. Y sin embargo somos más de un tercio de la superficie de Chile continental. Y uno dice, ¿cuáles son las causas? Bueno, algo no está funcionando adecuadamente en la planificación, en el desarrollo regional, en las políticas, en las estrategias regionales. Y por eso me parece relevante, presidente, destacar la significación que tiene esta creación de esta nueva división. Y quiero hacer el punto, presidente, para que quede también el antecedente, que va a tener una tremenda labor precisamente en poner en atracción las cualidades, los atractivos, las potencialidades que tiene la región, pero por otro lado también, presidente, la corresponsabilidad que le asiste al Estado, ¿ya?, en este esfuerzo. Y un solo ejemplo, presidente, ¿ya?, a propósito de la zona austral. El famoso acueducto, ¿no es cierto?, que se va a construir por Argentina, 5.000 millones de dólares de inversión. O sea, hay una política de Estado, ¿verdad?, distinta de desarrollo de los territorios. Creo que en este tema va a haber que en algún minuto compatibilizar esa política regional con los énfasis que desde el ámbito del Estado también hay que proveer, presidente, de las regiones. Pero me parece muy bien la creación de esta instancia. Bien. En votación la letra D. Diputado Gaona, la indicación. Ejecutivo, respecto de este comité de innovación. En el sentido de que si este comité de innovación viene a reemplazar algunas de las tareas que desarrollan las corporaciones de desarrollo productivo, que sí están funcionando en algunas regiones, ¿cómo conversa este comité de innovación, que además es nominado, reglamentado por autoridades del nivel central? Tampoco se da eso a nivel regional, ¿cómo se va a organizar? Y me preocupa fundamentalmente por las regiones que sí tienen bien desarrollado sus corporaciones, en el caso de la región de Atacama, la región de Coquimbo. ¿Cómo conversa esto con este comité de innovación? ¿Viene a reemplazarlo? ¿Viene a complementarlo? Yo tengo la impresión que se toparían bastante en las tareas, porque además lo va a constituir el sector público y privado, que es lo mismo que pasa en la corporación. Quisiera que me aclarara eso el Ejecutivo, por su intermedio, señor presidente. Presidente, este es un tema bastante discutible, digamos, y de amplio criterio. El punto es que, en primer lugar, no todas las regiones tienen efectivamente una corporación en funcionamiento. Lo que nosotros queremos es, primero, dotar a todos los gobiernos regionales de esta capacidad, que sea una capacidad institucional, y vemos, digamos, a la agencia como un complemento en aquellas regiones que han decidido y van a decidir mantenerla, digamos. Porque claramente la dirección, a diferencia de lo que está establecido aquí, la Agencia de Desarrollo Productivo, o la corporación, como es hoy día, debiese ser interpretada más como un organismo ejecutor. Y aquí lo que hay es la intención de que el gobierno regional, tal como lo planteó el diputado Sandoval hace un rato, pueda asumir la tarea desde el punto de vista de la institucionalidad del gobierno regional. La corporación si bien es una agencia, digamos, creada al alero y por voluntad de los gobiernos regionales que incluso la financian, en algún minuto el propio gobierno regional podría decidir no seguirla financiando. Pero sin embargo lo que nosotros planteamos es que no puede renunciar a la función de fomento y de desarrollo productivo, que es más permanente como una labor del gobierno regional. Presidente, para complementar lo que ha dicho el subsecretario, este comité es un comité asesor para la política de innovación que luego será aprobada por el Consejo Regional. Es solamente un comité asesor, no tiene atribuciones para ejecutar planes, programas, proyectos o políticas. Otra de las cosas que preocupa es que la estrategia regional de innovación va a ser desarrollada a partir de lo que define el Consejo Nacional para la Innovación. O sea, otra vez volvemos a centralizar cuestiones que se debieron resolver en las regiones. El primer gobierno de la presidenta Bachelet y luego el gobierno del presidente Piñera
desarrollaron y se gastaron bastantes recursos en definir las estrategias regionales de innovación, y son cuestiones que ya están funcionando, y lo hicieron las propias regiones. Entonces, colocar a este Consejo Nacional para la Innovación a definir cuáles van a ser los lineamientos de la innovación en cada región me parece una medida más centralizadora que descentralizadora. No sé si me podrían el Ejecutivo dar cuenta de ello para quedarnos tranquilos en esa materia. Digamos, qué tan vinculante va a ser lo que diga el Consejo Nacional de la Innovación. Me parece que por la redacción que está acá es así, para que esto así sea. Me gustaría que el Ejecutivo pudiese explayarse un poquito en ello. Tiene previamente la palabra el diputado Chávez y luego le damos la palabra al subsecretario. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer en la letra D, quizás si se pudiera coger una corrección, cuando se habla de facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, me parece que sería bueno eliminar la palabra información, porque yo creo que lo que se busca es que haya aplicación de nuevas tecnologías en general hacia distintos procesos productivos y no solamente dejarlo acotado a las tecnologías de la información. Creo que sería... ¿Qué propone en concreto? No, eliminar la palabra de la información, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer, porque creo que es restrictivo cuando ponen de la información. De nuevas, no de las nuevas. Y en el último inciso de la letra D, yo quisiera también, si es posible, proponer, no sé qué piensa el Ejecutivo también en esta materia, en relación a los fondos de innovación para la competitividad. Yo creo que este es un punto bien central respecto de lo que los gobiernos regionales están haciendo en materia de poder invertir en desarrollo científico y tecnológico a partir de estos recursos del FIC. Pero en la realidad lo que hace, de acuerdo a la redacción que nos proponen, es emplean el verbo deberán. Deberán ser invertidos en el financiamiento de convenios. Yo, la verdad, es cosa que me gustaría poder revisar hacia un podrán. Y lo digo en el siguiente sentido. Al menos mi experiencia práctica indica que generalmente las agencias nacionales funcionan sobre la base de una rigidez que complica el proceso de inversión en la región. Porque, ya sea, por ejemplo, y lo digo expresamente, voy a decir con nombre y apellido, CONICIT. Cuando nosotros, me acuerdo de la región del Biobío, quisimos implementar programas regionales de, por ejemplo, promoción de capital humano, teníamos que hacerlo sobre las bases de las reglas que CONICIT nos ponía a nivel nacional. Entonces, ¿era eso o era nada? Y por tanto, por ejemplo, establecer un criterio regional, por ejemplo, para que la gente pudiera acceder, no era posible, porque eso estaba fuera de la reglamentación que CONICIT nacionalmente ponía. Entonces, lo ideal, por supuesto, sería tener un programa, un convenio con estas agencias nacionales, CONICIT, digo, Corfo, Cercotec, las que sean, pero muchas veces si uno le ponemos acá, si aprobamos el deberán, en el fondo deja a los gobiernos regionales una camisa de fuerza, porque va a tener que ser con esas instituciones, nada más. En cambio, si le ponemos un podrán, por lo menos eso lleva al ámbito de que estas agencias, estos servicios nacionales, se abran en términos de poder generar un espacio mayor para que las regiones puedan establecer algunos criterios que no necesariamente son los mismos criterios que a nivel nacional. Entonces, yo me permitiría sugerir el cambio del deberán por un podrán, para precisamente posibilitar esa conversación entre estas agencias nacionales y las agencias regionales, estimando que lo que sería lo óptimo, por supuesto, que así sea. Pero esto también tiene que funcionar sobre la base de un espacio de conversación con el nivel nacional, diputado, que muchas veces redacte la indicación. Que muchas veces no se puede, por eso quiero plantear esos términos. Redacte la indicación y la incorporamos. Dos indicaciones. Bien. Pero entonces en votación la indicación que está ahí de Daniela Cicardini. Sí. Vamos a votar en primer lugar la indicación de la diputada Cicardini y el diputado González, que la retira, pero retiró su patrocinio. Pero queda solamente la de la diputada Cicardini en votación. Y ahí nos vamos a la letra D. Don Sergio Aguiló.
¿En contra? En contra. En contra. Estamos votando la indicación. Solamente. Sí. En contra. Muy bien. Don Germán Bacon. Don Bernardo Bueno. Don Marcelo Chávez. Contra. Don Sergio Gamón. Don Rodrigo. Bueno, en contra. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Y usted, presidente. En contra. Por unanimidad. Aprobado el rechazo a la indicación. 10%. Nos vamos a la letra D con dos indicaciones que se están redactando para eliminar una palabra que tiene que ver con dejar solamente tecnologías vinculadas a nuevas tecnologías. Se refiere solamente a nuevas tecnologías y no de la información, para hacerla más amplia. ¿Ya? ¿Están redactando la indicación? Esperamos entonces que sí. Sergio. A ver. Que la ciudadanía pasa a ser ¿Qué? Ya, claro. Oye, pero al comienzo de la... Rodrigo, al comienzo de la reunión no se le hizo ningún homenaje a Morales. ¿Quién? ¿Al diputado Morales? No. Uy, decía, es un grupo. No, es un gran cuadro. Ya, ok. Sale con la mina así, se va a pasear a París el día que yo no voy a hacer esa... En votación, la letra D, y vamos a votar por separado las indicaciones que se refiere a la tecnología de la información y el deberá por podrá. Vamos a votarla separada a petición del diputado Becker, que tiene posición distinta. Bien. Tomamos nominalmente. En votación la indicación En votación. que reemplaza en el en el párrafo primero la letra D, que elimina la expresión de la información en el primer párrafo de la letra D. Don Sergio Aguiló, que elimina la expresión de la información. Don Germán Beck. Don Bernardo. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gamón. Don Rodrigo González. Don Celso Morales.
Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Y usted, presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. ¿Puedo Martín la segunda indicación? Sí. Sí, sí, sí. Es que el diputado Chávez propone cambiar de verán por podrán. Y en general parece bien porque quedaría más abierto, más posibilidades de invertir en otras cosas, a lo mejor algún organismo internacional de innovación, pero al decir podrán prácticamente queda absolutamente abierto. Se pueden crear ONG donde pueden invertir, una ONG de innovación o cualquier otro organismo en que se puede invertir, en algún privado, etcétera. A mí me parece que queda demasiado abierto, presidente. El podrán, aquí a mera referencia se haría que tiene que invertirse en servicios públicos nacionales o regionales, pero uno podría invertir en cualquier cosa que tenga que ver con innovación, lo cual me parece a mí que no queda bien. Por eso yo prefiero deberán, pero quizás ampliarlo un poco más. A lo mejor hacer una indicación, quizás no la votemos ahora porque es un poquito más compleja, pero organismos internacionales, universidades regionales, no sé, consultores especializados, pero no cualquier ONG que se cree para el efecto, por ejemplo, podría pasar. No sé, me parece que es complejo dejar. Presidente, me gustaría... Sí, me gustaría escuchar la opinión respecto a esta indicación del Ejecutivo, porque varía, deberán y podrán. Subsecretario. Bueno, esta glosa tiene, perdón, esta redacción tiene el objetivo de que sea un organismo especializado del Estado el que ejecute la política por mandato del gobierno regional. Esa es la idea, digamos. Aquí lo que se establece, digamos, un mandato del gobierno regional a un servicio público, entre comillas, especializado. Entonces, lo que tenemos que garantizar es eso, pero también es cierto que es posible acoger otras que no sean instituciones como las que aquí se han planteado, universidades regionales, por ejemplo, que claramente no estarían, digamos. Entonces, pero a nosotros nos parece razonable la posibilidad de resguardar, sí, un tipo de ejecutor, digamos. Esa sería quizás la única observación, digamos. Cómo somos capaces de la redacción salvaguardar la calidad porque estamos hablando de un organismo intermedio que no ejecuta directamente, digamos, sino que normalmente es un servicio público o una universidad o un tercero que es el que hace... ¿Propone a futuro? No, el que hace toda la labor técnica, prepara las bases, llama a licitación, pero no ejecuta directamente, digamos. Aunque podría también hacerlo, digamos, si eventualmente... Pero la tradición en el Estado es que esa es una especie de unidad técnica, digamos, que es un organismo intermedio entre el gobierno regional y la empresa que finalmente la ejecuta, digamos. Yo quisiera aportar con una reflexión sobre este punto, porque a propósito de la experiencia que vivimos en Santiago, a través del Ministerio de Obras Públicas se produce la licitación del Parque La Guada. Parque La Guada, ¿ya?, que cruza 4 comunas. Ministerio de Obras Públicas, la construcción de una avenida nueva, Avenida Centenario, con vereda, iluminación y todo eso. La línea 5 del metro, que se está en construcción. Y un privado viene y compra un terreno donde hay 2.000 mueblistas y los desaloja, porque esto a su vez, entonces, ni el FOSIS, ni el Cercotec, ni la Corfo anticiparon la importancia que tenía el rol no solo social, sino que porque eso es una cadena. Claro, es una cadena de mucha gente. O sea, los 2.000 mueblistas implica las señoras que hacen los cojines de los muebles, implica muchas cosas. ¿Me entiendes? Y eso se eliminó y desapareció. Y el Estado hizo toda esa inversión pública y hoy día se va a levantar un supermercado ahí en ese lugar. Desaparecen los mueblistas. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con los organismos del Estado para visualizar? Si tú estás haciendo una inversión pública tan cuantiosa, ¿cómo no puede haber una fórmula que proteja un rol social de ese territorio que se ha invertido públicamente y que como que prácticamente terminas preparando condiciones para que en el valor del mercado especulativo del suelo termine imponiéndose el más poderoso en desmedro
del trabajo social que ahí se desarrolla. Un barrio con mucha historia. Y son 2.000 mueblistas, pero detrás de los 2.000 mueblistas está el fletero, está la señora, está el que vende el pablo, el que barniza, el que vende los clavos. Hay mucha cosa ahí. Sí, es un impacto tremendo. Entonces, eso a mí me preocupa de que sea un organismo del Estado exclusivamente, porque la verdad las cosas es que en varias situaciones siempre llegan a placer. Yo le pregunté al director del Cercoteca si ellos habían previsto esto y la verdad las cosas es que son puras explicaciones que no tienen ningún sentido, no hay nada concreto de apoyar, de proteger al emprendedor, al pequeño empresario, al microempresario. La verdad la cosa es que ahí eso fue una cosa tremenda, ¿ya? La ausencia del Estado en un rol que debiéramos tener. Entonces a mí esta agencia, no, la verdad las cosas. Y sobre todo porque yo lo he dicho y lo digo aquí con presencia de todos los consejeros regionales, cuando los consejeros regionales han estado todos estos últimos años votando los déficits de los ministerios, pues si aquí se votan los déficits de educación, los déficits de deporte, los déficits de salud, y no se votan proyectos para el desarrollo y generar condiciones de crecimiento en la región. Diputado Becker. Me parece interesante su intervención, presidente, pero yendo al tema que estamos comentando, la verdad es que yo creo que al dejar Podrán, al cambiar por Podrán, esto queda absolutamente abierto. O sea, cualquier ONG va a poder ejecutar programas, estudios, investigación en materia de innovación pagada por el gobierno regional. Eso es lo que quiero dejar claro. Entonces, no puede, bueno, puede terminar, usted me corrige después, subsecretario. Yo preferiría dejar de Verán y agregarle algunas organizaciones adicionales. Esa es mi opinión. Gracias, diputado Becker. Tiene la palabra el subsecretario y luego el autor de la iniciativa, el diputado Chávez, para resolver. Sí, yo quiero solo señalar de que estamos hablando de un organismo intermedio, no del organismo ejecutor. El organismo ejecutor podría ser una ONG, digamos, precisamente, o una empresa consultora, digamos, pero aquí de lo que estamos hablando es del mandato que se le entrega a un organismo servicio público, tiene que ser necesariamente público, porque recibe un mandato del gobierno regional para licitar un proyecto que puede ser ejecutado después por una ONG, por una empresa de consultoría, por una empresa contratista. Ese es el nivel, digamos, en donde se abre, pero no en este, digamos. ¿Ah? Porque aquí lo que se hace es un convenio mandato a un servicio público especializado. ¿Ah? Diputado Chávez, y vamos a votar. No, yo en realidad quisiera insistir en el punto porque creo que estamos generando una camisa de fuerza a los gobiernos regionales que me parece innecesaria. Y ya he señalado un caso súper concreto, y quiero decir, CONICYT. CONICYT no acepta ningún programa de capital humano que no sea en función de los requisitos y directrices que ellos establecen y que por tanto no hay posibilidad de negociación alguna con un gobierno regional. Y usted, en esta reacción, cuando dice deberán, lo que está haciendo es obligar a los gobiernos regionales que la única manera de bajar los recursos del FIC sea a través de estos convenios. Es decir, va a seguir poniendo la música el CONICYT de acuerdo a sus propias reglas y reglamentaciones. Y además yo quiero decir otra cosa, además aquí no están las universidades, que es otro punto. Y tercero, las condiciones, que yo entiendo que es un punto, respecto de las instituciones que van a ser parte de este proceso, usted las puede fijar en dos lados. Las puede fijar a través de la glosa presupuestaria, que usted fije condiciones, y también las puede fijar el mismo gobierno regional. El gobierno regional también puede fijar y decir, mire, estos no son los que nosotros queremos. Entonces también eso significa de alguna manera que tienes también dos controles en los cuales tú puedes establecer condicionamiento a la ejecución de estos recursos. Pero dejarlo así como está significa dejar una camisa de fuerza a los gobiernos regionales que van a tener que seguir bailando al son de la música que le va a poner el CONICYT, por ejemplo, en materia de formación de capital humano. Gracias. Diputado Aguiló. Yo, presidente, creo en el Maule por lo menos hemos tenido una experiencia práctica respecto de esta materia que le entrega, al menos parcialmente, toda la razón al colega Chávez, en el sentido de que por lo menos allá se consideró servicio público. No sé cómo está redactada la ley hoy día, además. No sé si, pero la Universidad Talca, que es una universidad 100% estatal, me imagino que para estos efectos se considerará servicio público y ha elaborado proyectos que han sido extraordinariamente interesantes, como traer
la tecnología de producción de trufas y otras cosas que solo ocurren en Europa o en otros lugares del mundo, traerlas a Chile. En muchas regiones pueden hacerse investigaciones interesantísimas a propósito de esta innovación, pero dejar tan abierto como que cualquier ONG, cualquier empresa que se constituya, creo que puede ser un riesgo enorme, realmente enorme. Yo incluiría a las universidades, como dice el colega Chávez, diría servicios públicos y universidades, que pueden ser públicas o privadas. Ya estamos elevando simultáneamente las exigencias para las universidades. Pero una ONG, mire, esto se va a prestar para negocios, yo monto un negocito, ustedes me pasan uno, y al final vamos a perder estos recursos. Entonces, si le agregamos las universidades públicas o privadas, pues no tengo ningún problema que haya universidades privadas, siempre que sean universidades constituidas como tales, etcétera, y puede ayudar enormemente y ir en la dirección de lo que el propio colega plantea. Haga la indicación, diputado Aguilar, la redacta. Dejemos que Becker la redacte, que es bueno para redactar la indicación. Bien. Que Becker haga la indicación. No, pues. Bien. Vamos a votar la indicación y después el resto de la letra D. En votación. Votación de la indicación de Marcelo Chávez. Si lo alcanza a redactar, la incorporamos. Y otros para sustituir. Atención, por favor, estamos en la lectura de la indicación del diputado Chávez. Si la están redactando, mejor esperamos. Si están redactando una indicación, diputado Becker. Esperemos. Universidades. Entonces esperemos. También. No hay que referirse a acreditado porque, por ejemplo, los centros de formación técnica que educan a 500.000 jóvenes en Chile hoy día no están acreditados. ¿Quién están dijo fuera que no? de la propuesta de gratuidad. Y esperamos que sí tengan tiempo de acreditarse. Presidente. Claro, presidente. genérico, exactamente. No. Exactamente. No. Ya. Presidente. Diputado Gaona tiene la palabra. Orden en la sala, por favor. Presidente, dos cosas. Primero, a mí me parece que como lo plantea el Ejecutivo es demasiado restrictivo, porque deja fuera a las universidades. Yo haría universidades genéricas, no haría diferencia entre regionales y acreditadas, no acreditadas, porque además de decir universidades también podrían ser universidades internacionales, en fin. También me preocupan hay centros de estudio que son de destacado prestigio, no sé cómo se le puede, pero yo lo traté de hacer un poquito más amplio y no, tal como dice el diputado Chávez, no una camisa de fuerza con esto. Bueno, eso se y lo también dejo a incluso, presidente, yo trataría en lo posible de dejarlo abierto a convenios con instituciones de educación superior, porque en el ámbito tecnológico hay instituciones de educación superior que no necesariamente son universidades, que se manejan bastante mejor en materias tecnológicas que algunas universidades. Por lo tanto, yo trataría de abrirlo un poco más que a universidades, instituciones de educación superior. Muy bien. Y el segundo término, presidente, me permito hacerle un breve comentario respecto a la acreditación. Sí debo decirle que existen centros de formación técnica en el país acreditados. Otra cosa es que el gobierno no haya querido entregarle recursos, pero acreditados y por 4, 5 y 6 años existen. ¿Cuál? DUOC, INACAP, no están acreditados. Sí, presidente, están acreditados. Estuvimos en la reunión con el rector de INACAP. Presidente, el Centro de Formación Técnica de INACAP y del DUOC son centros de formación técnica acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación. Presidente. Yo mantengo lo que dijo, porque estuve enfrente del rector de INACAP y nos dice que no están acreditados, no cumple los requisitos, entonces debo confiar en la palabra. Sí. Bien, pero en todo caso no es el tema en cuestión. Bien, estamos con la indicación, votemos la indicación del diputado Chávez. Claro, primero, y luego incorporamos al tiro mientras termina de redactar. Yo creo que son incompatibles. ¿No? Ya. En votación entonces la indicación. En votación la indicación del diputado Chávez. Para reemplazar en el párrafo final de la letra D, deberán por podrán. Don Sergio Aguiló. Don Germán Becker.
En contra. Don Bernardo Vélez. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. Don Rodrigo González. ¿No está Rodrigo? Don Celso Morales. Don Sergio Fiel. Don David Sandoval. Y usted, presidente. En contra. Rechazada 6 por 3. Rechazada la indicación. Pero dicen proceso de acreditación. Dicen proceso de acreditación. Por favor. ¿Esa es la tuya, Sergio? Tírala, tírala. ¿Está puesto? Ojeda, está puesto aquí. Está ahí listo. Ya, ahí está la... Ya, ahí estamos, la indicación. La indicación del diputado Ojeda, vamos a votar ahora, del diputado Águilo, que patrocina al diputado Ojeda, y el resto de la letra D. El que acabas de hacer tú. Después de regionales. La letra D, inciso final. Leo cómo quedaría, presidente. Entonces la indicación es para agregar el inciso o párrafo final de la letra D, después de regionales, la expresión o con universidades. De manera que quedaría los recursos contemplados en el Fondo de Innovación para la Competitividad a nivel regional deberán ser invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales o con universidades con la finalidad de ejecutar programas, estudios o investigación en materias de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología. ¿Se autorizamos a la Secretaría de arreglarlo más un poquito? Sí, el diputado Sandoval. Sí, no, presidente, con una sola salvedad. Germán, yo creo que diputados que patrocinamos el tema, porque efectivamente nos pasa lo mismo en la región. Bernardo García menciona un centro de investigaciones de Valdivia. Tenemos nosotros el CIEP, ¿ya? Que también están dentro de esa categoría, que tienen esa misma categoría, porque fuimos tan específicos en la universidad que nos va a quedar, de alguna manera vamos a tener que corregir después este mismo procedimiento. Presidente, yo creo que con esto se amplió un poco lo que había puesto el Ejecutivo y la verdad es que si ponemos los centros de investigación hay que diferenciar cuál es centro de investigación, porque hay algunos que son tan acreditados, que son muy buenos, y hay otros que dejan bastante que desear, entonces es difícil, en votación la indicación. Es difícil diferenciar ahí. Es que está votado el debate, diputado Gaona. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que no podemos estar legislando sobre la base de la desconfianza. Seguimos en la misma línea de legislar sobre la desconfianza. Yo creo que el Consejo Regional y los gobiernos regionales tienen suficiente criterio para saber a quién adjudicarle las cosas. O sea, por quién en la ley le vamos a tener que poner la camisa de fuerza. En el caso de la región de Coquimbo, por ejemplo, tal como está redactada, primero la indicación del Ejecutivo, después lo que plantea el diputado Becker, deja fuera al Centro de Estudio Avanzado en Zonas Áridas, que ha sido un tremendo aporte para la región y bastante más potente que el de las universidades. Por lo tanto, me parece a mí que
restringir la capacidad de decisión de los gobiernos regionales no es el propósito y lo que queremos para esta ley. O sea, seguimos legislando sobre la desconfianza y yo creo que eso no puede ser la forma. No porque hayamos tenido problemas puntuales en algunas regiones, situaciones que no quisiéramos, vamos a legislar sobre esa base. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo y resolver la votación. Presidente, por su intermedio, solamente reiterar que estamos hablando de operadores intermedios, unidades técnicas, administradores de programas, no ejecutores de proyectos ni beneficiarios de los subsidios asociados a la tecnología. Muy bien. Lo último. Presidente, al principio, cuando comenzamos a discutir este proyecto, también se presentó esta misma discusión, una indicación de nosotros excluimos a la universidad. Yo no me recuerdo, ustedes de recordarse, pero en aquella oportunidad también vino la aprehensión de que podían agregarse otro instituto u otra agencia. También se dio, y lo rechazamos. Diputado Chávez. Sí, presidente, yo solamente para los que armaron la indicación, cuando hablamos de universidades también entendemos incorporado no solamente la universidad, sino que también, por ejemplo, los centros tecnológicos que son parte de esas universidades. No, es que a ver, es que no se entiende en parte, porque yo les quiero decir al tiro que un centro tiene RUT distinto, entonces por eso es que después la Contraloría no lo va a permitir y vamos a quedar con una ley que está siendo extremadamente restrictiva en esta materia. Por eso lo pregunto. Tiene la palabra sobre el punto. Acá, presidente, solamente se pueden dar dos situaciones. Una, que al incorporar a los centros, ya, en términos se le pasa la administración a un centro que es especialista en investigación, se autolimitaría en términos de investigación porque no podría adjudicarse a sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, la Universidad de Concepción, que podría ser administrador de programas de ciencia y tecnología, ya podría perfectamente incorporar al EULA en términos de la ejecución de un programa. Pero si incorporamos al EULA, el EULA y sus investigadores no van a poder desarrollar los proyectos de investigación, que entiendo yo es la apuesta que plantea la Comisión. Bien. En votación. La indicación Sí. y luego de eso el total de Sí, la letra. la letra D. La indicación que agrega o con universidades en el párrafo final. Don Sergio Hielo. Don Germán Vega. Don Bernardo Vera. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. Para el final Estamos en votación. Estamos en votación, diputado. Lo podemos dejar para el final. Si quiere. Que reflexione durante unos segundos. Está bien. A favor. Don Rodrigo González no está. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Y usted, presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Aprobada la indicación. Si les parece, por la misma votación el resto de la letra D. ¿Habría acuerdo si les parece? Aprobado el texto. Sí. Solo por lo que señaló recién el Ejecutivo respecto de la ejecución de los programas, la indicación aquí está hablando claramente, dice los recursos contemplados en el Fondo de Innovación para la Competitividad a nivel nacional deberán ser invertidos en el financiamiento de convenios con servicios públicos nacionales o regionales y ahora universidades con la finalidad de ejecutar, dice acá, ejecutar el programa de estudio de investigación en materia de innovación y emprendimiento de ciencia y tecnología, que es totalmente distinto a la argumentación que va a dar el Ejecutivo. Solo para que quede listo grave, ¿no? Hay que contestar la misma. Nosotros entendemos por ejecutar precisamente eso, ejecutar en la función intermedia, elaborar términos de referencia, licitar términos de referencia, estudiar las bases, prepararlas, ser en la contraparte del tercero que ejecuta directamente. Para la historia de la ley también, presidente. Bien, pasamos entonces a la letra E. ¿Ah? Letra E. La letra E, presidente, no tiene... el
eliminar la expresión en materia de ordenamiento territorial. Presidente, en la indicación anterior que aprobó la comisión se transfirió a la división de planificación el plan de ordenamiento territorial, que es lo que se elimina en la... Bien. Si les parece, hola, diputado Sandoval. No, presidente, no me parece, porque en primer lugar aquí estamos hablando de una división extremadamente exigua en la expresión del texto, ¿no es cierto?, de la letra, en un área tremendamente relevante en comunidades rurales y, para qué decir, en zonas extremas. Cuando hablamos de infraestructura, un gobierno regional donde no se relacione materias tan específicas como es la promoción de la construcción de una red de infraestructura regional, infraestructura marítima, cómo se relaciona esta línea, ¿no es cierto?, estas definiciones estratégicas de infraestructura con los propios ministerios de Obras Públicas, que va a seguir siendo centralizado. ¿Qué pasa con los sistemas de riego? O sea, yo creo, presidente, que me da la impresión a mí que este artículo, sinceramente, bueno, le sacaron el tema del ordenamiento territorial porque como que estaba metido adentro sin ninguna lógica. Ya, sí, está bien, pero lo sacaron razonablemente, pero en un minuto existió la voluntad de ponerlo ahí, ¿no es cierto?, sin tener como para poner el tema del ordenamiento territorial, y lo sacaron, me parece bien. Pero me da la impresión, presidente, que en muchas regiones el tema de la infraestructura es un área extremadamente estratégica, y me da la impresión a mí de que uno echa de menos acá, por ejemplo, claro, el establecimiento, o sea, generar algún instrumento adicional en materia de infraestructura rural, conectividad vial, incluso hubo un programa de conectividad para la competitividad. Hay regiones, presidente, que ni siquiera tenemos caminos con el resto de Chile, toda la zona austral, ¿ya? Sí, no, sí está bien, sí está bien. Pero me da la impresión, me da la impresión, ¿no es cierto?, que como que nos faltó poner un poquito más de relevancia en lo que va a significar una unidad tan relevante como es una unidad que va a estar a cargo de la infraestructura y del transporte. Esto, como que, ¿ya? Le damos la palabra al subsecretario. Ya, ¿no? Nuestra indicación, presidente, solo tiene el ánimo de ordenar la estructura del gobierno regional, digamos, y nos parece que es más razonable que todo lo de planificación, particularmente en materia de ordenamiento territorial, podamos especializar a la división de planificación, que recuerden es una división que presta servicios también a las otras divisiones. Normalmente estas divisiones son también de estudios, digamos, estudios y planificación, y ahí es donde se realiza entonces la planificación que cabe absolutamente respecto a lo que señala el diputado Sandoval, digamos. Nosotros pretendemos que en esa división, en conjunto con la de infraestructura, ahí se generen programas como las que él ha señalado, y por tanto es absolutamente compatible. Presidente, para complementar, las tres divisiones, la de fomento, la de infraestructura y la de desarrollo social, deben leerse junto con el último inciso, que está asociado a que estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar de los servicios públicos regionales que dependan de sus relaciones con el gobierno regional en las materias que le han sido entregadas. Por lo tanto, se vuelven los coordinadores y los ejecutores de las políticas públicas asociadas al área. No solamente, presidente, para el análisis. El día de mañana, cuando se constituya, tengamos un jefe de la división de infraestructura y transporte. Bueno, tiene esta y todas las tareas que se han señalado, ¿verdad? Porque entendemos que este es un área no menor, porque extraña en relación incluso a la descripción de todas las otras tres letras, esta realmente exigua ya, ¿no? Sí, está bien. Así que yo en toda manera, presidente, quiero hacer el punto solamente de la relevancia y la importancia que tiene en comunidades, en regiones rurales, en regiones extremas, ¿no es cierto?, en regiones donde no cuentan con toda la infraestructura. Y para qué decir con todos los sistemas de transporte. Yo creo que es una división súper relevante desde todo punto de vista, y me parece bien dejar constancia de la significación que va a tener, ¿no es cierto?, en su puesta en desarrollo, particularmente para mejorar precisamente la conectividad en las zonas que hoy día son deficitarias con materia de infraestructura. Y no solamente vial, sino que de todo tipo, presidente. ¿Queda registrado su planteamiento, diputado Baker? Es que yo discrepo con el diputado Sandoval. Pero yo creo que esto, si viene bastante corta la redacción, yo creo que queda absolutamente abierto, porque tiene que promover planes y programas de alcance regional, por ejemplo, en todas las obras de infraestructura. Entonces,
es una división muy, muy importante y no por ser tan corto aquí, no va a ser tan... Yo creo que queda muy abierto y queda muy bien, así como está. Así que... Bien, en votación. Con la indicación del Ejecutivo. Con la indicación del Ejecutivo. En votación con la indicación del Ejecutivo. Tomemos la votación. No sé si les parece a la sala con la votación anterior. Con la indicación del Ejecutivo, la misma votación. Aprobada por unanimidad. Aprobada por unanimidad. A la letra F. También tiene indicación. La División de Desarrollo Social y Humano. Ahora ahí va a ser clave, me tomo la palabra, clave la actitud de los consejeros regionales. A mí me impresiona, en la región metropolitana nosotros tenemos campamentos que no tienen agua ni servicios básicos. Y ese mismo gobierno regional aprueba un Chincohue de 20.000 millones. Un Chincohue, un centro cultural, que está muy bien, si tengamos todos los centros culturales que queramos. Pero a mí me parece que un criterio de equidad básico es que ciertos niveles estén satisfechos para toda la población y luego vamos a la ostentación y al lujo. ¿Ya? Entonces, cuando en San Antonio reparten agua en camión aljibe y otras partes se construyen maravillas, me parece que ese criterio de equidad de los consejeros regionales, ojalá que se empiece a vivir, a sentir, porque todo este principio de promover plan y programa de alcance regional en lo humano, ¿de qué sirve si después votan cualquier cosa? Que está muy bien para los que quieren, pero oye, hay algunos que por Dios. Diputado Celso Morales tiene la palabra. Un comentario a su comentario. Es que las iniciativas normalmente vienen del intendente, de tal manera que si el intendente, ahí también podría haber una debilidad, es decir, el intendente o el ejecutivo está proponiendo estos centros culturales. Por eso queríamos más hay responsabilidades a lo mejor. Bien. Votación la letra F que no tiene indicación. No tiene indicación la letra F, entonces en votación. ¿Hay indicación? ¿Cuál tiene? ¿Cuál indicación? No, es a los incisos. ¿No? Retira la indicación. Porque no está en la letra F, es un inciso aparte, porque se refiere a los jefes de división de los servicios administrativos. Dicho funcionario se refiere al artículo en general. No se refiere a la letra F. En el inciso tercero de la letra F, el diputado está proponiendo, antes del punto aparte, la frase y le serán aplicables los requisitos de la letra E del artículo 6. ¿Es así, diputado Chávez? Es más fundamental, mira que estamos votando. La letra F que no tiene indicación. Tiene la palabra el diputado Sandoval para someter a votación. Sí, muchas gracias, presidente. Estamos construyendo una estructura nueva para los gobiernos regionales. Estamos construyendo estas 3 nuevas divisiones. Y usted planteaba un ejemplo respecto de la calidad o la oportunidad, ¿ya? Yo creo que efectivamente es un tema no menor. También hicimos sendas indicaciones en su oportunidad, incluso para crear una variable específica, presidente. Yo creo que el tema, la División de Desarrollo Social y Humano encargada en proponer y promover plan y programas de alcance regional conducente a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social, está bien. Nosotros pusimos en algún minuto en algunas indicaciones en artículos anteriores, por ejemplo en el 24, letra A, respecto de en cuanto se referían a los criterios respecto del tema de la pobreza. A mí me da sentido, presidente, de que en esta división social, debe quedar muy claramente patentado la enorme prioridad y significación que tiene, presidente, terminar con los campamentos. Es que justo se nos va cuando estamos tratando el tema social de los campamentos, la gente más pobre de Chile, la gente más pobre de las regiones, presidente, que ve, ¿no es cierto?, por un lado que se construyen grandes obras, grandes costaneras, grandes pavimentos, grandes banderas, ¿verdad?, y ellos, ¿no es cierto?, ven las condiciones de pobreza absolutamente radicados y marcados, ¿no es cierto?, con una situación que tenemos una corresponsabilidad social, ética, que usted señalaba, moral incluso. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno regional, ¿no es cierto?, invierta
ingentes sumas de dinero sabiendo que tiene gente en condición absolutamente de marginalidad social, absoluta marginalidad social. Yo creo, presidente, que en ese contexto el tema del desarrollo social, el desarrollo humano de esta división debe tener una tremenda significación operativa. Debe ser una de las primeras prioridades en materia de lo que significa el desarrollo de una región, el terminar precisamente con sus condiciones de población viviendo en esos grados de marginalidad. Ningún consejero de los que están presentes, ningún intendente, ¿no es cierto?, de irse a sus casas en la noche después de haber aprobado proyectos, sino haber sabido cuánto se ha hecho, ¿no es cierto?, para terminar con la vergüenza que significa tener en las regiones gente en estas condiciones, presidente. Y aquí es donde vamos, ¿no es cierto?, al punto de la oportunidad, al punto de la calidad de la inversión que se ejecute. ¿Ya? Sinceramente, creo que esta es una división que tiene una gran significación, tiene un gran papel que cumplir. Habría sido mucho más específico en esto porque incluso la expresión aparece ya, pero creo que el tema de la prioridad en materia de terminar con la pobreza y la extrema pobreza, miren la región de Aysén, a propósito, para darlo como ejemplo, porque la Fundación de la Superación de la Pobreza señaló respecto a la pobreza multidimensional, ¿verdad? Que es distinta a la pobreza que normalmente nosotros hemos medido a través de la famosa ficha de protección o lo que resulta a partir de enero para adelante, si es que resulta algo con esta nueva medición de la pobreza que plantea el gobierno, ¿no es cierto? Un gran cambio que todavía esperamos que realmente opere. Y ellos hablan de un 23%, o sea, en Aysén estamos hablando de 23.000 personas viviendo en esa condición. No puede estar un gobierno regional gastando plata, ¿no es cierto?, en cosas que no son prioridades desde el punto de vista para terminar precisamente con esas vergüenzas. Creo, presidente, que es un área súper relevante y quiero dejar el punto, por lo menos prehistorio, de saber que esta división o que este jefe de división o este director, lo que sea mañana, realmente se va a abocar, presidente, a los temas de pobreza y extrema pobreza en nuestra región. No hay ningún sistema de esta división que le vaya a establecer sistemas de evaluación, de medición de los cambios que se van produciendo en materia de igualdad territorial y de superación de la pobreza. Señor presidente, a ver, si bien se crea la división y se le asignan funciones de proveer planes, políticas, planes, programas y proyectos, esto hay que asociarlo también al artículo 19, que ya se aprobó en gran parte, que está asociado a todas las funciones en materia de desarrollo social del gobierno regional. Eso es la primera etapa. Por lo tanto, el responsable de llevar adelante las funciones del artículo 19 en materia de desarrollo social es este jefe de división, aparte de coordinar a los servicios públicos regionales que se relacionen con el gobierno regional en materia de desarrollo social. Y por último, es la división donde van a recaer la mayoría de las competencias que tengan que ver en términos generales de desarrollo social que sean transferidas a los gobiernos regionales. Por lo tanto, en el tiempo se va a ir acumulando un conjunto de competencias y como lo plantea en términos sociales y humanos, está hablando sociales, asuntos agregados de grupos vulnerables y humanos en términos de beneficios individuales. Ese es el contexto en el que se mueve esta división. Yo lo decía porque a mí me parece esencial. Pongo el ejemplo de lo que ha pasado en Antofagasta, donde hay un desarrollo productivo, económico, de generación de empleo. Sin embargo, en el mercado especulativo del valor del metro cuadrado de suelo, ha hecho que toda la gestión inmobiliaria tenga que ver acciones dirigidas a grupos que pueden comprar propiedades de 2.900 UF para arriba. Y la extrema pobreza está arrinconada en la chimba con la protección del cura Berrido, junto con los migrantes que llegan por ciento. No hay posibilidad de construcción de vivienda social sin deuda, por ejemplo, en esa zona, porque no hay una regulación, algo se ha hecho. Entonces, uno entiende que las municipalidades pueden hacer la modificación a los seccionales, cambiarle de uso industrial a uso residencial. Si le fijan una densidad determinada, estimulan el surgimiento de vivienda social para los sectores medios, medios bajos y particularmente los más pobres. Entonces, eso es muy preocupante cuando las herramientas no están claras. Ahí no queda tan clara cuál es la herramienta que va a tener esa división, efectivamente. Yo le estoy poniendo el ejemplo de vivienda, ¿ya? Pero hay comunas en Santiago, por ejemplo, donde no hay espacio para los pobres. Tú ves una explosión inmobiliaria de surgimiento de torres de 20 y tantos pisos donde solamente pueden acceder determinados sectores. Y a esos sectores no hay dónde meterlo, porque no hay posibilidad de que con 750 UF se compren terrenos hoy día en Santiago para poderle construir vivienda, ¿ya? Entonces,
hemos tenido la multiplicación de campamentos, habíamos reducido los campamentos, han crecido estos últimos 2 años los campamentos, ¿no es cierto? Y es tremendamente lamentable. Ahora, ¿qué se requiere? Un organismo que tenga la facultad de regular, que pueda conversar con los planos reguladores comunales, que pueda conversar con la planificación regional, qué sé yo. Pero estoy poniendo el ejemplo de vivienda, pero hay otro ejemplo, lo de Franklin es otro ejemplo también, en el tema productivo, ¿no? Bien. ¿Vamos a votación? Sí. Entonces, la letra F. Sí, diputado tiene la palabra, diputado Berger. Muchas gracias. A mí me parece, y por eso le hago la consulta sobre todo al Ejecutivo, ¿no sería pertinente que también aquí aparezca algo vinculado con lo que es el aspecto cultural? Es decir, que en esta división de desarrollo debiera expresarlo como desarrollo humano, social y cultural. Presidente, por su intermedio, en el artículo 19, en la última letra que no me recuerdo, está establecido claramente que las políticas de identidad y cultura son materia de gobierno regional y lo tendría que ejecutar esta división. Bien, tarea respondida. Vamos entonces a la votación. Hay una indicación del diputado Chávez. Sí, eso viene después. Sí. Ya, ok. Sí, en votación entonces, presidente, la letra F del artículo 68, texto propuesto por el Ejecutivo, página 148 e inicio de la 149. Así es. Don Sergio Aguiló. A favor. La letra F. Sí, es la letra, es un párrafo. Sí. Don Germán Becker. Don Bernardo Berger. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. A favor. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad la letra. Sí, lo que pasa es que la indicación mía está mal citada porque estábamos hablando pensando que era inciso tercero de la letra F, no, en realidad no lo es, pero voy a pasar a explicar. Yo la verdad es cosa que me preocupa que se proponga que en materia de los jefes de división asimilarlo al segundo nivel jerárquico y por tanto que tengan un proceso de concurso público para su selección. Y esto lo digo porque los jefes de división son, a mi modo de ver, por naturaleza, son funcionarios que ejecutan la política, ¿cierto?, en la región, en estas divisiones, y siempre han funcionado sobre la base de ser personas de exclusiva confianza del intendente regional. Por tanto, me preocupa que se quiera asimilar a un segundo nivel jerárquico llevándolo a un concurso público, en circunstancias que siempre y hoy día actualmente así operan, y parece que es la manera correcta, de tener una responsabilidad directa ante el superior del servicio, que es el intendente regional, y más aún cuando son encargados, digamos, de llevar adelante la política regional y de poder ser funcionarios de la exclusiva confianza del intendente. Entonces, llevarlo ahora al plano de un concurso público, segundo nivel jerárquico, me parece que es al menos yo lo veo como algo con lo cual no estoy de acuerdo. Y por eso propongo la eliminación de toda esa cápita. Sobre este punto, los diputados y luego al Ejecutivo, es un punto tremendamente importante. Diputado Aguiló tiene la palabra. Presidente, como ha ido quedando claro en las propias opiniones del Ejecutivo ante nuestras dudas sobre la nominación de los Ceremi, incluso nuestras observaciones discrepantes sobre la forma en que el proyecto aborda la nominación de los Ceremi, cada vez ha ido quedando más claro que el gabinete propiamente dicho del intendente son los 6 jefes de división. Ese es el gabinete. Los Ceremi responden finalmente, en última instancia, al ministro o a la ministra, como ha quedado de manifiesto en las disposiciones correspondientes. Y yo no me imagino un gobierno cuyo ejecutivo no tenga un gabinete de exclusiva confianza.
Eso es completamente impensable. O sea, aquí lo único que faltaría es que los ministros y ministras de Estado se nombren por concurso. Pues, es exactamente el párrafo que nos falta en esta ley. De tal manera, presidente, que si el intendente no tiene 6 personas, no estamos diciendo 20, ni 25, ni 150, 6 personas que son los jefes de división, donde desarrolla su política como de confianza, entonces es muy difícil, en verdad, imaginar una política coherente, una política que tiene una sola direccionalidad. Eso. Gracias, diputado Aguiló. Tiene la palabra el representante del Ejecutivo, luego el diputado Gaona. Sobre el mismo punto, entonces antes. A ver, antes primero ya. Yo me permito discrepar con el diputado Aguiló por su intervención, señor presidente, porque efectivamente los jefes de división son de confianza del intendente. Lo que aquí se modifica es el procedimiento de búsqueda de esos jefes de división y se define por alta dirección pública a la gente más idónea. Y el intendente, elegido o no, depende de cómo resulte la ley, tendrá que elegir entre las 3 personas o 4 o 5 que le entregue la alta dirección pública, que es un proceso riguroso de selección, para que entre a las jefaturas de división la gente más competente. Eso es, aquí no hay, sigue siendo de confianza del intendente, pero evidentemente el proceso de selección no es a dedo. Es distinto, es mucho más profesional, más técnico y se escoge a la mejor gente. Diputado Becker. No, tiene la palabra el Ejecutivo. Presidente, lo que iba a indicar yo, que efectivamente no dejan de ser de exclusiva confianza del intendente y que la forma de asignación es efectivamente por concurso. Presidente, solamente a mí me produce algo en términos de que esta situación se está legislando, diputado Chávez, en términos que el intendente es todavía designado por el presidente. Aquí no estamos legislando con respecto a que el intendente sea elegido. Entonces, ahí es donde se produce una diferencia. A mí ahí, yo no sé si después elegido el intendente esto va a poder cambiar o no. Una vez... No sé si el Ejecutivo pudiera aclarar, por lo menos a mí. Yo creo que si el intendente hoy día es designado, podrían perfectamente los jefes de división ser de confianza del intendente. Pero si son elegidos el intendente, yo creo que tiene que ser por alta dirección. Diputado Sandoval. Sí, no, presidente, yo entiendo que lo que se busca también aquí, como bien lo ha dejado claramente, ¿no es cierto?, establecido el Ejecutivo, aquí se trata solamente de un procedimiento. Al final siguen siendo los jefes de divisiones nombrados por el intendente. Pero el tema de la alta dirección pública, presidente, también constituye un acto de transparencia, un acto en el cual, ¿no es cierto?, se buscan también en las regiones, a cargo de estas tremendas divisiones, personas idóneas. Y yo me parece que la alta dirección es un buen camino para hacerlo. No hemos cometido ya tantos errores en nombrar gente a dedo, presidente, gente que creemos que es de confianza, pero ¿confianza de quién? ¿Del intendente? Hoy día cuando una autoridad asume realmente nombra, el ministro nombra a sus jefes, a sus seremis de cargos de confianza, o estamos abriendo cuotitas, ¿no es cierto?, para que los partidos terminen poniendo los nombres. Yo creo que aquí no va a ser ni los partidos ni nada, va a ser la idoneidad del profesional que va a postularse al cargo de esta naturaleza, que en definitiva el intendente, sobre las mejores cartas que va a tener disponibles, y ojalá que sean cartas con la máxima unidad, va a ser sobre la cual va a tener que determinar. Y me parece absolutamente un acto de enorme necesidad, presidente, de enorme necesidad de que transparentemos cuántos propósitos sean, y si el día de mañana hay que avanzar en otra instancia, estaremos disponibles para hacer en otra instancia, pero hoy día esto me parece razonable, lógico y va en la dirección correcta. En votación. En votación. Presidente. Entiendo que la indicación no... Presidente, previamente... Tiene la palabra. No es necesaria. El párrafo. La indicación es... Para eliminar el inciso tercero y siguiente. Sí. Eso es. En votación. Presidente, previamente
deben votar el inciso segundo del artículo 68, que quedó ahí. El que empieza con estas tres últimas divisiones deberán coordinar el accionar, que no suscita mayores. ¿Se les parece? Entonces votamos ahora el párrafo siguiente. Vamos inciso por inciso. A ver, ¿dónde está la indicación, presidente? 141. La indicación. Sí, es que la indicación proponía eliminar el inciso. No, la realidad. Ya. Entonces, en votación el inciso tercero, que empieza con los jefes de división de los servicios administrativos, y sobre ese inciso hay una indicación de Marcelo Chávez. Retira. No, la retiró la indicación. Sí. El rechazo del inciso que se va a votar significaría el rechazo de todos los otros. ¿De todos los otros? ¿Por qué? Entonces, en votación el inciso tercero y siguientes. Y siguientes, hasta el final. Don Sergio Aguiló, en contra de la propuesta del Ejecutivo. Don Germán Becker. Don Bernardo Vélez. Don Marcelo Chávez. Don Sergio Gaona. Don Celso Morales. Don Sergio Ojeda. Don David Sandoval. Presidente. A favor de este tema. Y del gobierno. Aprobado 7-2 el texto del Ejecutivo para el inciso tercero. Aprobado. Siguientes y Quedan unos cuantos minutos, diputado Ojeda. Además, usted no llega puntual. No me cuarte el trabajo. No me cuarte el trabajo. Habiéndose cumplido el propósito de la sesión, se levanta.